Cruje la economía, sube el riesgo país, sube el dólar, baja el consumo en la República Argentina. Por eso estamos con alguien que nos va a desandar en qué situación actual de la economía estamos. David Abrán, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, por la invitación, como siempre. ¿Cómo estás? Bueno, medio catastrófico, ¿no? El inicio mío de la charla. ¿Pero estamos en esta situación? Es un momento de medio de sensación de catástrofe, de sensación de que al gobierno se le fue de las manos lo que ellos consideraban que era un plan, que tampoco es que había un plan muy claro económico, pero que básicamente consistía en sostener el dólar, a partir de sostener el dólar, planchar los precios y decir, bueno, vamos a bajar la inflación. Lo cierto es que la inflación lleva 5 meses subiendo y está en un nivel muy parecido al que hubo entre, digamos, 2006, 2007 y 2022. Dejemos de lado 2023, que fue un año excepcional, pero volvimos a la inflación de siempre, con un costo social altísimo, perdiendo 250.000 puestos de trabajo. Tenemos más inflación que Venezuela. Tenemos más inflación que la mayoría de los países y que Venezuela, y tenemos perdiendo puestos de trabajo, con los negocios que no venden, con las empresas que no exportan, con una producción que no se anima a invertir porque no tiene luego a quién venderle. Entonces, una economía real parada, una situación social que no desborda porque el gobierno aumentó la asignación universal por hijo en ciertos sectores, pero que a la clase media, que es el 70% del país, la empobreció soberanamente y que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, y que, para cerrar la idea, necesita permanentemente más dólares. ¿Cuántas veces vimos ya la necesidad de asistencia financiera? Es decir, baja el consumo, se mantiene o sube la inflación, sube el dólar, sube el riesgo país. ¿Cuál es el índice de la macro que habla Toto Caputo y Javier Milei que está bien? Ellos ven una macro muy llevada a 3 o 4 cositas y básicamente ven que no hay gasto público. O sea que hay un superávit fiscal. El superávit fiscal, para entenderlo de otra manera, es el abandono por parte del Estado de su propia población. Es un Estado que deja de prestarle servicio a su propia población, que le quita salud, le quita educación, cultura, ciencia, arte, que le quita todo, programa de radio territorial, programa de género, podría seguir todo el día contando las cosas que deja de hacer el Estado y a eso lo llama un éxito. A eso lo llama vos un no éxito. pagás la luz de tu casa, no pagas el teléfono, dejás de pagar la cochera del auto, dejás de pagar el seguro del auto y seguramente cuando empezás a pagar 6, 7 cosas vas a tener un superávit. Te va a sobrar la plata. El problema es que empezás a deber, si chocas, no tenés seguro, te van a cortar el teléfono, te van a cortar la luz. No tiene herramientas, abandona su población, vende sus activos, se desprende, está tratando de desprenderse de centrales hidroeléctricas, de centrales nucleares, tratando de deshacerse de todo lo que hemos construido como nación durante prácticamente 3 generaciones. Todo lo que con esfuerzo y sacrificio hemos hecho colectivamente, como esto, crear un país, tener una estructura productiva. Bueno, a este gobierno no le importa la idea de nación. Milei dice yo no soy nacionalista, pero dice algo más, no le importa la Argentina. Entonces, los que defendemos la Argentina, los que creemos que este país tiene que tener otro destino, bueno, no podemos apoyar para nada este supuesto plan que no va a ningún lado. Aparte no es casi ni una discusión ni de izquierda, ni derecha, ni de centro, ¿no? Porque defender a la Argentina, si alguien que es de derecha nacionalista lo va a hacer, por supuesto, ¿no? Con sus ideas. Y alguien que es de izquierda y defiende lo nacional también lo va a hacer. Por supuesto. Con sus ideas. Pero me parece, en ese paraguas, bueno, por eso también la sumisión ante Estados Unidos. Sí, nos estamos jugando ese destino, el destino de qué Argentina nos imaginamos hacia el futuro. Y Milei no se imagina una Argentina del futuro, no se imagina nada. Él plantea las ideas de la libertad en el plano de las ideas, y esas ideas de la libertad supuestamente nos conducirán de alguna manera prácticamente mágica al desarrollo. Vamos a ser Alemania en 40 años, nos dice Milei. En el medio se nos va la vida. En el medio tenemos que tener trabajo, en el medio tenemos que tener un crecimiento colectivo como sociedad que la estamos perdiendo, producir, educarnos, tener educación, tener salud, tener un pueblo que sea libre en el mejor de los sentidos. Y eso es lo que el otro día hablaba con un gerente de una sucursal de una empresa importante de electrodomésticos, no le voy a nombrar para no comprometerlo, y me decía que están pagando los sueldos
con los créditos que la gente había sacado para el consumo o créditos personales o para electrodomésticos, pero que la propia venta del día a día no le permitía a la empresa poder pagar los sueldos y la estructura, sino que eran créditos anteriores. El problema es cuando se termine eso. Se termina porque efectivamente... O la gente no lo puede pagar. Efectivamente, el consumo bajó y cualquier indicador de consumo que miremos. Antes, en algún momento, los defensores de este gobierno hablaban de que se consumía electrodomésticos o cosas de larga duración. No hay nada, no hay eso y no hay supermercados tampoco. Y, o sea, digo, no hay venta en los supermercado a la tarde estaba vacío. Los supermercados venden más o menos entre 20 y 25% menos que hace un año. Y hace un año vendían 20% menos que el año anterior. En unidad, aparte. Claro, en cantidades, no en plata. No en plata, porque eso aumenta, sino en unidad. Entonces, ¿qué sociedad nos imaginamos si a nadie le alcanza para llegar a fin de mes? Bueno, un empobrecimiento general y una sociedad más desigual. Porque en definitiva sí hay gente a la que le va bien con este modelo, que es una minoría, un 5, un 10% de la población que a lo mejor compra dólares, está yendo a Miami a alentar a Boca, como vimos a mitad de año, o a Río de Janeiro de vacaciones. Sí, existe esa gente, pero es los menos. Son los menos, son un 5, a lo mejor un 10% de la población, y el 90% de la población la ve pasar. Hay un 5%, un 10% que se saca la foto en Instagram, y el otro 90% la estamos viendo cómo se la están sacando. Entonces, no es una sociedad en la que querramos vivir, no es una sociedad a la cual valga la pena aspirar, esa sociedad desigual. Claro, aparte en ese, a veces que se compara, ¿no?, con el menemismo, en ese 1 a 1 era mucho más la cantidad de personas que se iban a Estados Unidos, ¿no? Y de viajes, muchísimo más. Era mucho más el menemismo. Y la gente que accedía, comparándose con esa etapa en la cual yo no comparto, y era mucho más las personas que podían acceder a una vivienda. En el menemismo, una parte importante de la clase media le fue mejor y eso también muestra... Acceso a la vivienda, crédito hipotecario, que en 10 años terminaban comprando su casa y la terminaron... No hay nada de eso ahora, hubo crédito hipotecario, pero enseguida todo el mundo... Lo único que hay es especulación financiera y eso beneficia al que le sobra plata y sobre todo a grandes empresas, no necesariamente financieras, no en los bancos, sino empresas a las cuales les sobra liquidez y que no encuentran ¿No te parece raro en la que economía real están... una forma de invertir? ¿No te parece raro que hay bancos que están mandando mails que yo me acerqué hoy en día, en el cual uno soy cliente, y le preguntaron si era real el mail, me dice que sí, tasas del 22-23%. Entonces digo, para prestarte dinero, entonces digo, ¿cuál es la situación? ¿Por qué está, no sea cosa que haya gente que compre, utilice ese dinero para comprar ahorros, en dólares, y después vienen las elecciones, aumenta el dólar, me parece que es una situación media catastrófica, como lo de Estados Unidos, ¿no? En eso también. ¿Qué es lo que sucede? Que habla, secretario, aumenta, baja, disminuye el dólar. Habla Trump, aumenta el dólar. En ese transcurso de tiempo, ¿hay negocio? Seguramente para la gente que tiene acceso a información privilegiada puede haber negocios, pero lo que está pasando básicamente es como una estación, la enésima estación en la que se detiene este tren, que es pedir plata en cada lugar. Se le ha pedido plata a los argentinos ricos con el blanqueo, se le ha pedido plata a la cerealera, se le ha pedido plata al Fondo Monetario y ahora, y en el medio algunas más, que para no detallar tanto, y ahora a Estados Unidos. Y entonces vive de un permanente anuncio que sostenga las expectativas, siempre en el plano de las ideas. Expectativas de que con esto ahora sí y ahora siempre estamos... Una zanahoria más para avanzar. OpenIA dijo que la propia aplicación habla de que lo que anunciaron era ridículo. Y era para la propia compañía, ¿no? Me parece que bastante burro. Aparte, un gobierno lleno de casos de corrupción, ¿no? Porque venían blancos y puros a romper con ese kirchnerismo corrupto, con la doctora, como le gusta decir a algunos, presa y detenida, en el cual el presidente asume que fue el presidente que le hizo poner presa, ¿no? Eso es sí, el presidente muestra eso para mostrarse fuerte, porque está en un momento de mucha debilidad, también hay que leerlo así. Se muestra eso para envalentonarse, porque sabe que en realidad no está bajo control, la economía está bajo control norteamericano prácticamente en este momento, a partir de estas declaraciones. Y nada, entonces nos encontramos en una situación donde se ha perdido el rumbo económico. Se ha perdido el rumbo económico y me parece que este gobierno no tiene tampoco demasiadas claras la idea hacia dónde quiere ir. Porque, insisto, no hay nunca un plan. El único plan es ajustar y esperar que no haya inflación y a partir de ahí ganar cierta popularidad. Aparte, todos
todos esos dólares, todos esos préstamos, no va nada a infraestructura, nada a obras. Poco, prácticamente nada. Nada, digo, es nada. casi nulo. Todo va a la timba. Todo el va sector a la necesidad que tiene permanentemente este gobierno de tener más dólares, todo eso. No, pero si volvemos al principio, no hay obra pública, no hay nada. Milei anunció cuando era la campaña que bueno, se dejaba la obra pública y se iba a pasar un modelo a la chilena, no sé si se acuerdan de eso. No hay nada de eso, no hay modelo chileno, no hay obra pública. No sé si viste el video PPP, que era lo que quería Macri, no hay nada, no hay obra pública, entonces las provincias salen a hacer obra pública sobreajustando sobre su propia población. O sea, Milei le ajusta a Puyaro y Puyaro le ajusta a sus propios trabajadores y a la propia provincia de Santa Fe para poder hacer algo de obra pública. Que además, ¿cuál es la obra pública de Puyaro? Más cárceles. Entonces, tenemos una provincia o muchas provincias ajustando a su propia población, haciendo un doble ajuste, el ajuste de Milei, y de arriba del ajuste de Milei, el ajuste de Puyaro, que no sostiene los salarios de los trabajadores del Estado. Que bueno, están todos los trabajadores del Estado puteándolo, hablando mal y pronto. No, está bien, hay que hablar con palabras sencillas y claras. En eso digo, ¿ves la posibilidad de recuperar un gobierno nuevo, capaz que con una idea totalmente distinta a la que está actualmente? Pero ¿ves la posibilidad de algunos puntos para recuperar rápido la economía? Sí, obvio que sí, pero hay que pensar en cuál es el destino que queremos, qué tipo de país nos imaginamos, cómo incluimos a la población, cómo generamos fuente de trabajo genuina, producción, valor agregado, exportaciones. Todo eso se puede hacer, por supuesto, y no hablamos de la famosa imprimir dinero y darle... No, hay un montón de cosas. Argentina tiene un potencial enorme, lo sigue teniendo. Somos un país importantísimo, grande. Entonces, lo importante en ese caso sería tener justamente el norte en el sentido de decir, ¿qué país queremos hacia futuro? Y eso es lo que no tiene este gobierno. Solamente está emparchando permanentemente una economía basada en simplemente dogmas neoliberales vacíos, dogma, o sea, ideología pura. Son un gobierno puramente ideológico. Y eso es un problema, porque justamente ni siquiera es como decir, bueno, estamos mejorando ciertos sectores, vamos a ir para allá, pero no se ve hacia dónde va este gobierno. No, aquel sí sector que ayudaba, digo, ese sector capaz que muy humilde que ayudaba a través de la asignación universal por hijo y del programa alimentar, de la tarjeta alimentar, está planchado eso, no aumenta. Alguno que el gobierno había arrancado ayudando a ese sector, aumentando bien la UH, bien el plan alimentar para contenerlo socialmente, porque era al que le habían prometido que la UH le iban a cobrar en dólares. Entonces digo, bueno, no se la vamos a pagar en dólares, por lo menos le aumentamos algo. Bueno, eso está planchado. Eso está planchado. Y el resto de la sociedad cobrando salarios que no le alcanzan para llegar a fin de mes, porque básicamente, insisto, la inflación no terminó. Volvimos a una inflación de 2-3 puntos mensuales, la misma que hubo durante el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo, 2-3 puntos mensuales, o sea, entre 30 y 45% anual, es lo mismo que tenemos hace 25 años, con la excepción de 2023, que fue un año muy particular. A esa inflación, pero sin paritaria, o con paritaria por debajo de la inflación, a esa inflación, pero sin un salario mínimo que garantice un piso, por lo menos para dónde empezar a discutir. El salario mínimo está pulverizado, el salario mínimo legal. A esa inflación, pero sin un salario estatal que ponga un parámetro para que el sector privado pueda discutir. Como el salario estatal está por el subsuelo, el sector privado mira al estatal y dice no tengo contra qué compararme, con lo cual los salarios están destruidos. No alcanza con bajar la inflación, que insisto, tampoco bajó tanto. Yo compro la misma, me gusta el mismo corte de carne y lo compro en el mismo lugar. Y llevo un Excel, ¿cuánto sale? Para hacerlo. De la misma fecha de hoy a la fecha del año pasado, la misma fecha, ¿no? 72 puntos de inflación. Y bueno, en algunas cosas... Superior al promedio. En los alimentos es superior. Por supuesto, es mucho más que la inflación del último año en promedio, pero bueno, también eso, ¿qué se abarató con este gobierno y qué se encareció? Se abarataron los pasajes de avión y se encarecieron los pasajes de colectivo. Entonces, uno cuando dice, bueno, hay un promedio, pero en el promedio, ¿quién se benefició? Si lo barato ir en avión y lo caro es ir en colectivo, está claro quiénes son los que se benefician y quiénes son los que se perjudican con el nuevo esquema de precios relativos también, ¿no? Así es. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Lo que quieres preguntar, lo que quieres saber, lo que nadie te cuenta, como siempre, acá en Acceso a los Derechos, los viernes a las 18:30 horas por la pantalla de Somos Rosario.